Tanto Gustavo Gorriti como José Domingo Pérez adolecen de un ego enfermizo. Eso ya es enfermizo. Yo creo que se tienen que hacer ver. ¿Eran hechos de corrupción de parte de Alejandro Toledo? Sí. Él jamás pudo justificar de dónde sacó el dinero para comprar los inmuebles que tenía. Y ojo, no solamente estamos hablando de la colaboración de los funcionarios de la corrupta Odebrecht, sino también de su brazo derecho, Joseph Maiman. Ni por razones humanitarias. No hay razones humanitarias. Pero sufre de depresión, sufre de ansiedad, han dicho, doctora. ¿Cuántos presos en los 69 establecimientos penitenciarios que tiene el país, y todos están sobrepoblados, sufren de depresión, Diego? Y ojo, que él está en una celda dorada. Aquí no cabe indulto alguno. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Catherine Ampuero Mesa. Ella es senadora de la República, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dios la bendiga, doctora. Buenos días. Juan Diego, Grecia. Nuevamente nos encontramos y bueno, siempre hemos venido aquí a hacer escuchar nuestra voz, poder opinar de los diferentes temas que son de interés de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido Alejandro Toledo, pero no sin antes hablar de Ollanta Humala Tazo. Me gustaría saber, porque claro, se ha hecho muy famosa este estigma que ha tenido nuestro país frente a lo que es el Perú es un país de expresidentes corruptos y que merecen estar en prisión y que todo presidente, toda persona que llega a la presidencia prácticamente está condenada a terminar en la cárcel. Sin embargo, uno se pregunta, ¿está actuando la justicia correctamente? ¿Los fiscales están haciendo correctamente su trabajo? ¿Cuál es la evidencia que nos muestra el ver a Ollanta Humala ahora en libertad como tal? ¿Fue o no una muestra de persecución política, como lo ha señalado él? Denos luz al respecto. Hay de las dos cosas. Primero, hablemos del equipo especial Lava Jato, que realmente hemos visto una actuación arbitraria, excesiva, lejos de respetar el principio de legalidad y de objetividad, y más bien han trabajado para el titular de un medio de comunicación, ¿no es cierto? Eso es lo que buscaban, ser mediáticos, ser conocidos, ser famosos. Y por eso justamente ahora están siendo investigados, porque han traficado con la información importante, sensible, a la que tenían acceso por el cargo que ocupaban, porque había muchos colaboradores eficaces que daban información acerca de hechos de corrupción, de la participación de funcionarios, de empresarios, etcétera, y ellos comercializaban esa información que tenían con determinados medios de comunicación, como lo ha sido IDL con Gustavo Gorriti. ¿A cambio de qué? De que salgan en los titulares de los medios de comunicación. ¿A cambio de qué? De que este periodista, que no es periodista por lo que ha salido en los medios de comunicación, a través de sus entrevistas que daba y a través del medio que maneja IDL Reporteros, pues también le den ese respaldo a este equipo especial. Eso se ha visto, eso está claro, hay evidencia y por eso es que están siendo investigados. Por otro lado, tampoco vamos a creer que todo ha sido producto de una manipulación, producto de que querían salir en los medios. Sí ha habido de eso, pero también ha habido hechos de corrupción como en el caso Toledo, y eso no lo podemos ocultar. Sería como querer tapar o ocultar el sol con un dedo. ¿Hubieron hechos de corrupción de parte de Alejandro Toledo? Sí. Él jamás pudo justificar de dónde sacó el dinero para comprar los inmuebles que tenía. Y ojo, no solamente estamos hablando de la colaboración de los funcionarios de la corrupta Odebrecht, sino también de su brazo derecho, Joseph Maiman. Él dio toda la evidencia financiera, bancaria, de todo el dinero ilícito que había recibido y cómo es que este dinero ilícito lo aplicaron para adquirir inmuebles a nombre de Toledo. Y por eso a mí me sorprendió esta entrevista que dio en un medio de comunicación la ex primera dama Elian Carr, y culpa a la justicia, culpa a los fiscales, ¿no es cierto?, de la muerte de su madre. Mentira. Si hay algún culpable de que la madre de Elian Carr haya estado incursa en estas investigaciones, en estos procesos, los únicos culpables es Alejandro Toledo y Elian Carr. Como no sabían, no tenían cómo justificar el dinero, o sea, la procedencia de dónde salió el dinero, inventaron. ¿Qué cosa inventaron? Que su suegra, la señora que acaba de fallecer, si me ayudan con el nombre, ¿no? Que la señora, como ha sido víctima del Holocausto, ella recibió una fuerte indemnización del gobierno alemán, y que ese dinero lo habría dado a Toledo para que él compre los inmuebles. Eva Fernenburg, ¿no? Entonces, fueron ellos, con su versión, tratando de justificar la procedencia del dinero, que incluyen o mencionan a la señora. Y después sale que fue una reverenda mentira, porque la señora no recibió ningún dinero, ninguna indemnización por el Holocausto, definitivamente. Y luego las investigaciones demostraron claramente que el dinero con el cual compró los inmuebles vino de la corrupta empresa Odebrecht.
¿no es cierto? Eso está evidenciado no solamente con palabras, sino con información financiera, información bancaria. Ahora, respecto a lo que me preguntas de Ollanta Humala, para no evadir la pregunta, Ollanta Humala está siendo investigado no solamente por lavado de activos, sino también por graves hechos de corrupción. En el tema de lavado de activos es donde él obtuvo una sentencia condenatoria y ahora el Tribunal Constitucional anuló esa sentencia y anuló toda la investigación. Sí. Y me parece correcto en qué sentido. Si ya el tribunal ha fijado un criterio en el caso de Keiko Fujimori, no tendría por qué cambiar para otro caso, porque eso sería aplicar la ley dependiendo de quién es el autor o cómplice de los hechos imputados. Ese criterio se tiene que aplicar igual para todos y se va a aplicar para todos los políticos que están siendo investigados en este momento por lavado de activos, el mismo criterio. Entonces, a partir de ese lado, nos toca acatar esa resolución, pero eso no quiere decir que las otras investigaciones por corrupción, como en el caso Gaseoducto, por ejemplo, esa se haya archivado, esa va a continuar. Y si se demuestra que hay evidencia efectivamente que han cometido hechos de corrupción, pues la justicia tiene que actuar. Doctora, esto quiere decir que este mismo criterio debería también aplicarse a la ex primera dama Nadine Heredia. De hecho, sus abogados están solicitando que también se declare la nulidad de todo el proceso penal, incluyendo las investigaciones preliminares y la sentencia de 15 años emitida en su contra, bajo el argumento que las imputaciones comparten el mismo núcleo fáctico y jurídico que el de su cónyuge. Eso debería proceder. Es correcto, Grecia. Y es más, yo diría ya que con este pedido de la ex primera dama Nadine Heredia, de una vez el Poder Judicial haga extensivo para todos los que están involucrados en ese proceso, porque ese proceso prácticamente ya no existe. El Tribunal Constitucional lo ha declarado nulo. Entonces, en realidad, automáticamente el Poder Judicial de oficio, ni siquiera debería haber esperado un pedido de parte de oficio, ya debe dejar sin efecto cualquier tipo de sentencia, cualquier tipo de resolución judicial que disponga o haya dispuesto en su momento la prisión preventiva o cualquier restricción a la libertad o cualquier restricción de derecho, porque el proceso ya no existe, ha sido declarado nulo hasta la etapa preliminar, Grecia. Entonces, ya no cabe que ninguna persona que ha estado incursa dentro de esa investigación en este momento esté restringida de cualquier derecho. Ahora, esto representa un grave error para la justicia peruana, porque ¿quién le devuelve ese tiempo que ha sido privado de su libertad, el tiempo que ha podido gozar con sus hijas, con su familia, desarrollarse en otras actividades? De hecho, su abogado, el doctor Wilfredo Pedraza, señala que Ollanta Humala podría solicitar una indemnización por parte del Estado. Yo le pregunto, ¿esto sería lo correcto? Yo me imagino que desde el aspecto jurídico tiene aval, pero desde el aspecto político, ¿usted cómo lo podría evaluar tratándose de un expresidente de la República? Bueno, es verdad, tiene un fundamento legal. Es más, la ley reconoce ese derecho, pero no conocemos de un caso emblemático, un caso importante en donde hayan hecho esta demanda y el Poder Judicial le haya indemnizado. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori no sucedió así. No, ellos tampoco no lo han solicitado. O sea, porque esto tiene que ser a pedido de parte. Claro. Por lo general, hasta donde yo conozco, está la norma, pero no lo solicitan, no lo piden. Entonces, esto marcaría un precedente muy importante, yo creo, para que de esa manera también fiscales y jueces actúen con mayor responsabilidad y no presionados mediáticamente o políticamente, porque finalmente el daño que se le puede hacer a una persona, en este caso, no hay dinero que lo pague. Estos daños realmente son irreversibles. ¿Y aquí debería haber algún tipo de sanción para el operador jurídico? ¿Para el fiscal, para el Poder Judicial, para el magistrado? ¿O es que simplemente esto queda en un tema de nos equivocamos, pasemos la página e indemnicemos? Bueno, en otros países existe como un seguro que pagan, no sé si directamente cada uno de los fiscales o jueces, pero o un seguro institucional, justamente para estos errores judiciales, ¿no es cierto? Pero aquí quiero señalar también, porque salió el expresidente Ollanta Humala a cuestionar muchísimo la actuación de los fiscales, pero aquí también, ojo, que los fiscales hacen requerimientos, hacen pedidos, finalmente ellos no disponen la restricción de la libertad, ellos no son los que emiten las sentencias condenatorias, es el Poder Judicial. En este caso, él fue sometido a un juicio oral donde se vio a su defensa, porque fue televisado por un caso tan emblemático, se debatieron los medios probatorios de todas las partes y fue un colegiado del Poder Judicial conformado por 3 magistrados que emitieron la sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Aquí un paréntesis, porque Alejandro Toledo en la entrevista que daba ayer se refería también a la situación del acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el Estado peruano. Y él decía de que era un maleficio para el Perú. Es decir, también está brindando su postura con respecto a un tema que ya conocemos y que entendemos que ha sido en todas sus formas contraproducente para el país. Sin embargo, a ver, ¿hay autoridad moral para hacer ese tipo de denuncias por parte del expresidente?
Bueno, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Él ya se quiere colgar, digamos, de esta resolución del Tribunal Constitucional, pero que no le alcanza de ninguna manera. Y ojo, que la sentencia condenatoria en contra de Alejandro Toledo no se basa única y exclusivamente en la colaboración de Barata, que es el principal funcionario de Odebrecht. No, de ninguna manera. La principal prueba en contra de él es la información bancaria, la información financiera que la dio su brazo derecho, su amigo, ¿no? Que siempre trabajó con él, que le sirvió para los negocios. Me refiero a Joseph Maiman, ahora ya fallecido, pero antes de fallecer dio toda esta información al Poder Judicial, bueno, en su caso también al Ministerio Público. Entonces, aquí la prueba que lo implica él en graves hechos de corrupción es bastante fuerte, es bastante evidente y definitivamente esto que ha emitido el Tribunal Constitucional de ninguna manera lo alcanza. Y voy a dar acá también mi opinión personal porque se está hablando muchísimo de un posible indulto, de personas que están a favor de un indulto de Alejandro Toledo. Yo personalmente digo, de ninguna manera. Ni por razones humanitarias. No hay razones humanitarias. Pero sufre de depresión, sufre de ansiedad, han dicho, doctora. ¿Cuántos presos en los 69 establecimientos penitenciarios que tiene el país, y todos están sobrepoblados, sufren de depresión, digo? Y ojo, que él está en una celda dorada. No está dentro de los 69 establecimientos penitenciarios que tiene el Perú, de ninguna manera. Entonces, aquí no cabe indulto alguno. Aquí hay que ser firmes en cuanto a la lucha contra la corrupción. Él tiene evidencia fuerte, contundente, de que ha cometido graves hechos de corrupción y por ende tiene que cumplir de manera completa toda la pena impuesta por el Poder Judicial. Y con respecto a ese recurso que podría a él brindarle la facultad de cursar su condena bajo arresto domiciliario, porque está arraigado en una ley como tal, es decir, la facultad le podría alcanzar, ¿considera usted que sería justo? Definitivamente no, porque él ha sido el más alto funcionario del Estado. No estamos hablando de cualquier funcionario de segundo nivel, tercer nivel, dentro de la estructura del Estado. Estamos hablando de que ha sido el presidente de todo el Perú. El daño que ha ocasionado a todo nuestro país es absolutamente irreversible, es incuantificable. Hasta ahora ni siquiera paga la reparación civil que le han impuesto. Y ni siquiera tiene un ápice de dar una muestra de arrepentimiento o rehabilitación. Yo más bien le aconsejaría a él y a su defensa y a todos los que dicen den el indulto a Alejandro Toledo, mejor que se acoja a la colaboración eficaz si quiere recuperar su libertad y que nos dé todos los nombres y dónde está la plata de todos los demás hechos de corrupción, porque no me digan que en su gobierno solamente se hizo la interoceánica Sur tramos 2 y 3 y que solamente en esa obra cometió delitos. Eso es algo absolutamente inverosímil, que se acoja a la colaboración y nos diga qué otros funcionarios colaboraron con él en los hechos de corrupción en las otras obras en donde estas empresas corruptas como Odebrecht ganaron la buena pro, que fueron más de una. Pero en esta trilogía, doctora Ampuero, en esta trilogía de Toledo, Odebrecht, entra un tercer personaje que es Gustavo Gorriti. Y claro, una trilogía que en un primer momento fue una dupla, ¿no? Un dúo. Estaba Toledo y estaba Gustavo Gorriti, se hicieron conocidos en la Marcha de los Cuatro Suyos. Luego, en el 2009, Gorriti ya empieza a tener una, digamos, preponderancia y protagonismo en IDL Reporteros, dirigiendo el medio de comunicación o su brazo mediático de IDL. Pero hay un silencio ensordecedor de este medio de comunicación que dice y se empodera del periodismo de investigación, pero que no declara absolutamente nada al caso de Alejandro Toledo y que justamente cuando empezaron sus relacionamientos con el caso Ecoteva, empezaron a guardar un mutis ensordecedor como recalco. Entonces, ¿por qué ocurre aquel silencio y hasta dónde pudo haber trascendido esa cercanía de Alejandro Toledo con Gustavo Gorriti? Bueno, las evidencias son bastante palpables de ese vínculo de Toledo con Gustavo Gorriti y también de Gustavo Gorriti con José Domingo Pérez. Ajá. ¿No es cierto? Eso es evidente. Y de José Domingo Pérez con un testigo clave que se acogió a la colaboración eficaz, Jaime Villanueva, ¿cierto? Que él, como Pedro, trató de negar la amistad, pero creo que las fotografías y evidencias hablan por sí solas. Una imagen es mucho más fuerte que las palabras. La amistad y las palabras de elogio que realizaba pues José Domingo Pérez a favor de Jaime Villanueva y que él ha brindado información y evidencia a la Fiscalía de esa amistad entre Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez, pues ya es un hecho más que probado, ¿no es cierto?, por la evidencia. Entonces, ellos han actuado siempre coordinadamente
y como vuelvo a repetir, negociando la información a las que ellos accedían como fiscales. ¿Y para qué? Para obtener ese respaldo mediático, ese respaldo que siempre estaba ahí ávido Gustavo Gorriti, porque para él, pues, la empresa Odebrecht era la empresa ejemplo, ¿no? Era la mejor empresa, una empresa rehabilitada. Así nos vendía en los medios de comunicación y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Como una empresa ejemplo. Tan ejemplo fue para Gustavo Gorriti la empresa Odebrecht que el día que firmaron el acuerdo de colaboración eficaz en Brasil, con la foto allí, José Domingo Pérez, Rafael Vela, los procuradores Silvana Carrión y Jorge Ramírez, ¿no? Listos para la foto, como el mejor acuerdo de colaboración eficaz que el tiempo ha demostrado que ha sido el más nefasto de la historia de la justicia y la corrupción en nuestro país. Pues Gustavo Gorriti fue el primero en aplaudir y él ya lo tenía, el acuerdo. Porque ahí nada más salió el resumen de ese acuerdo en su IDL Reporteros. Ellos eran, pues, los privilegiados de las noticias en ese entonces, ¿no? Y eso yo creo que, a pesar de que hay muchos medios y muchos periodistas de que dicen que la investigación que se le ha iniciado es una cacería de brujas y que atenta contra la libertad de prensa, la libertad de expresión, de ninguna manera, nadie en este país, Juan Diego, Grecia, nadie en este país tiene corona. Y cualquier persona, sea abogado, periodista, ingeniero, odontólogo, cualquier persona, cualquier funcionario público puede cometer un delito y cuando lo hace tiene que ser investigado y sancionado si es que hay la evidencia correspondiente para que tenga una sentencia condenatoria. Gustavo Gorriti no es la excepción. Yo quiero tratar de ser lo más cauto en mi lenguaje, pero no sé, no quiero equivocarme ni aquí pisar en falso, doctora Ampuero. Da la impresión que cuando uno está allí siendo investigado o ya está en prisión para poder solicitar algún tipo de beneficio, actúa. Yo no quiero imaginarme al presidente actuando, pero recuerdo a Gustavo Gorriti también cuando no quería ir al Congreso, a la comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, salió con su gorrito señalando que era en este momento alguien que estaba siendo víctima del poder mediático de cierto sector, que estaban politizando la investigación, pero luego se le vio tranquilamente en una cafetería degustando una cena de lo más normal. Entonces, frente a ese escenario, se están abanderando, pues, de apuntar que están por acabar con el periodismo de investigación. IDL Reporteros, hace un par de semanas, ellos publican cada quincena aproximadamente un informe, en este caso es por Carlos Rivera Paz, que por supuesto sabemos que es del Instituto de Defensa Legal, pero ahora escribe acá en IDL Reporteros y pone: se viene el fin del periodismo de investigación y de la libertad de prensa. Todo por esta disposición que hizo el fiscal supremo Eduard Casaverde, que señala en este triángulis de Gustavo Gorriti con Rafael Velabarba y José Domingo Pérez por la supuesta comisión del delito de cohecho. ¿Están utilizando este tipo de búsqueda de respuestas a la justicia una excusa para victimizarse? En principio, tanto Gustavo Gorriti como José Domingo Pérez adolecen de un ego enfermizo. Eso ya es enfermizo. Yo creo que se tienen que hacer ver. Un ego enfermizo. Sí, absolutamente. Una terapia. Sí, y la necesitan urgente. Ellos piensan que todo gira alrededor de ellos. Uno piensa que porque le investigan y porque existe la posibilidad de que encuentren responsabilidad penal y pueda ser sentenciado, se acabó el periodismo de investigación porque él representa el periodismo de investigación en este país. Yo no sé quién le ha dado ese título, por eso digo, adolece de un ego enfermizo. Y mientras José Domingo Pérez piensa también que porque está siendo investigado, porque fue apartado del cargo de fiscal y ya no está en el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y las investigaciones en este país se acabaron. La justicia se acabó. Eso pasa cuando tienen, pues, este tipo de anomalías. Y también los responsables son algunos medios de comunicación que les hicieron creer ello. Y hasta ahora vemos a algunos periodistas y algunos medios que les siguen haciendo creer eso. Algunos lo llaman maestro, ¿no?, de la investigación, del periodismo. Sin ti ya no existe nada. Y a José Domingo Pérez, por otro lado, también, aunque ya con menos fuerza, porque ya muchos han ido abriendo los ojos y dicen, ya, esto ya es indefendible, pues, ¿no? Ya mejor me hago el sordo, el ciego y doy la vuelta y camino, porque ya no puedo seguir defendiendo a un fiscal que día a día va demostrando su incapacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con estos dos personajes. Ahora, ya pasando al plano de lo que representa, porque van a tener ustedes, ahora como congresistas, usted como senadora, el ojo puesto allí en la llaga. Usted pero prácticamente les declaró la guerra a IDL, o mejor dicho, ellos se la declararon a usted, porque usted simplemente estuvo haciendo su trabajo, entiendo. Pero uno, cuando empezó a ver el relacionamiento de Susana Villarán con el daño y el perjuicio al Estado, y posteriormente también cuando le tocó ser
ser procuradora, con la cercanía que tuvo con Marisol Pérez Tello. Entonces, hay la construcción en las últimas décadas de un organismo que se ha vestido de medio de comunicación, pero que finalmente es una ONG que ha venido financiada internacionalmente por millones de dólares de la cooperación internacional. Entonces, ¿cómo poder entender esta influencia cuando se declaran leyes como la ley APSI y de pronto sale el IDL a buscar la inaplicación de esa ley para con ellos? Así es, siempre buscan ser una isla. Esta influencia que ha tenido IDL y continúa teniendo dentro del Poder Judicial viene desde hace muchísimos años, cuando ellos obtenían aportes de fuera, financiamiento extranjero y desarrollaban un programa que se llama Jueces de Paz. Ellos lo dictan. Bueno, no sé si ahora continuarán dictándolo, pero ellos lo dictaban, ¿no es cierto? Entonces ahí empezó su vínculo con los jueces de distintas partes del país, porque era un programa que se daba a nivel nacional y para jueces de distintos niveles, es decir, jueces de paz, y después pues seguía escalonando y sus influencias llegó hasta los jueces supremos. Pero esto no ha sido un trabajo de 1 año, 2 años, es un trabajo que ha tenido hace muchos años y por eso todavía tiene sus tentáculos dentro de estos organismos de justicia, principalmente dentro del Poder Judicial. Y claro, ahora les duele mucho que se les está yendo el poder, les está yendo la influencia. Y por eso es que ellos reclaman y salen pues furibundos a decir que la justicia en nuestro país se acabó, la lucha contra la corrupción se acabó, pero es el momento que ya pongamos fin a este tipo de injerencia externa en las decisiones que tome nuestro Poder Judicial, nuestros jueces. Nuestros jueces tienen que actuar con objetividad, con legalidad y aplicando la ley igual para todos. No es que para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, con muchísimos sesgos que lo están aplicando. Así es. Ahora, senadora, otro tema que merece análisis es el tema de seguridad ciudadana. El gobierno del Perú ha anunciado la expulsión de 3 criminales venezolanos vinculados a la banda terrorista Tren de Aragua. Algunos lo han calificado que ese tipo de tenor tendría el mismo estilo de lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Y también se puede visualizar un triunvirato, ¿no? Está el ministro de Defensa, el señor Belaúnde, quien ha sido muy criticado, dicho sea de paso. Está el señor César Astudillo, ministro del Interior, y también está el señor Carlos Spa, que es el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo usted evalúa estos primeros días en materia de seguridad ciudadana? Mira, esa deportación de criminales de nuestro país, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes, Grecia? Frente a situaciones drásticas que estamos viviendo, frente a situaciones en donde nos hemos dado cuenta que han pasado muchos gobernantes, no solo presidentes, sino ministros del Interior, que han sido muchísimos, y ninguno ha dado solución al problema de inseguridad ciudadana. Todos los días se mueren personas producto de la delincuencia. Entonces, frente a estas situaciones extremas que está viviendo el país y nos damos cuenta que nada funciona, entonces también hay que tomar decisiones y medidas drásticas. Y una de esas medidas es la inmediata deportación, como en este caso, que esto sea el inicio de más deportaciones de criminales fuera de nuestro país. Y de igual manera, cuando se habla, y mucho ha sido criticado en la posible delegación de facultades que se presente, ¿no? Porque todavía no se presenta, no es oficial. Pero una de las medidas se dice que en la delegación de facultades se va a pedir pues que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional del Perú para retomar con la seguridad de nuestro país, ¿no? ¿Y usted estaría de acuerdo con ello? Como digo, frente a situaciones extremas que estamos viviendo y que nos está costando la vida de peruanos todos los días, hay que tomar decisiones también extremas y que espero que sean temporales. Retomar o lograr la paz, la tranquilidad y nuevamente que la policía se encargue de todo lo que tenga que ver con la seguridad. Pero ahora, en este momento, nos damos cuenta que la policía no tiene los recursos suficientes, no están fracasando toda política de Estado encaminada a la seguridad ciudadana, entonces hay que tomar decisiones drásticas. Qué bueno escuchar ello y creo que cierta parte de los peruanos se sienten aliviados con su postura, porque en algún momento hubo ciertas voces que dijeron que usted no estaría a favor de estas facultades legislativas o que tendría algunos serie de cuestionamientos al respecto. Bien, con respecto a este pedido que va a presentar en seguramente algunos días más el gobierno de Keiko Fujimori, entiendo de que ustedes, y también lo ha dicho el señor Edgar Mancha, van a hacer una oposición constructiva, es decir, van a analizar acuciosamente los temas que van a ser presentados, pero lo van a analizar con una visión país, no con una visión de bancada o de partido político, sino con miras a la mejora del Perú. Yo creo que la contienda electoral ya pasó y ahora tenemos que trabajar todos juntos en un mejor país, ¿no? Construir un mejor país. Eso no quiere decir que vamos a decir sí a todo lo que diga el gobierno, de ninguna manera, porque también se está diciendo que van a plantear en el tema de los peajes la eliminación de la ley
que garantiza el derecho al libre tránsito, ley que ha servido de sustento para que el Tribunal Constitucional suspenda el cobro de los peajes de la corrupta empresa Odebrecht. Si eso tiene la delegación de facultades, definitivamente vamos a pedir la anulación de esa parte, porque nosotros no podemos votar a favor de que se vaya a anular esa ley, porque eso automáticamente traería la nulidad de esa resolución del Tribunal Constitucional y que la empresa Odebrecht nuevamente, ahora Novo Honor, empiece a cobrar los peajes. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a estar a favor de eliminar leyes que garantizan derechos constitucionales, como es el derecho al libre tránsito, ¿no es cierto? Y un poco que cerraste el programa, bueno, antes de la pausa, decías que yo como que no estaba a favor de algunas leyes. Yo he criticado una ley que ha aprobado el Congreso, ¿sí? Y ¿cuál? me mantengo en esa. Yo estoy a favor siempre de dar... de fortalecer las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el respeto siempre. Pero hay leyes que se camuflan en eso, pero que en realidad no buscan eso. Solamente para que la audiencia lo entienda, se refiere a la ley que permite que los policías y militares sean juzgados en fuero militar, ¿correcto? Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una última disposición final y transitoria que dispone que una vez publicada la ley, que ya se publicó, tienen 30 días el Poder Judicial para archivar sentencias ya condenatorias en primera instancia. Grecia, Juan Miguel, existen muy buenos policías y militares, pero también existen malos policías y malos militares. Muchos de ellos han sido condenados en primera instancia y están privados de su libertad. Otros tienen medidas de prisión preventiva. Y ni siquiera se da la opción a que su situación jurídica se resuelva en una audiencia. La orden es archivar todo de inmediato y anular esas sentencias condenatorias de primera instancia y anular las prisiones preventivas y que todos estos policías y militares involucrados en delitos recuperen su libertad, sin ni siquiera una audiencia. Es automático. Yo no puedo estar a favor de eso, porque así como hay buenos, como digo, también hay malos. Entonces, mínimamente se tiene que dar una audiencia para que se decida cuál merece ser archivado y cuál no. Entonces, detrás del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales, yo no puedo estar de acuerdo con leyes que engloban impunidad. Tampoco usted plantearía a lo mejor ciertas reformas que puedan garantizar las medidas más concretas en su aplicación de esta ley, porque hay congresistas que también nos han visitado y han dicho, miren, yo estoy de acuerdo, pero considero que deben haber ciertas modificaciones o ciertas restricciones o un análisis fijo de las competencias que tendría que tener el fuero militar, la justicia ordinaria, o simplemente está en desacuerdo total. No, como digo, el objetivo y la finalidad de la norma es bueno, el objetivo y la finalidad que es fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Bien. Pero esa última disposición final transitoria de la que te he hablado, esa debe ser anulada. Ajá. No podemos, bajo ese objetivo y esa finalidad, aprobar disposiciones dentro de esa ley que apuntan a la impunidad, de ninguna manera. Y a propósito de que estamos hablando sobre el cuerpo militar y policial, ¿qué opina sobre la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola? ¿Debería permanecer o ya debería ser removido? De hecho, ha sobrevivido a varios gobiernos el señor Arriola. Ha sobrevivido a varios gobiernos. Ayer vi en las noticias unos operativos que se han realizado y bueno, creo que esto ya compete al ministro del Interior la evaluación de todo su trabajo, ¿no? Esa es una competencia ya netamente del Ejecutivo. Bien, muy bien. Son las 10:35 de la mañana. Hemos conversado con la abogada, senadora por Renovación Popular y ex procuradora ad hoc, Catherine Ampuero Mesa. Muchas gracias, doctora. Siempre es muy gratificante conversar con usted. Nos aclara muy bien el panorama.